Shalom. Continuamos con la aliyá número 6. Desde el capítulo 35, versículo 12, y hasta el versículo 36, capítulo 36, versículo 19. Dice la Torá: la tierra que entregué a Abraham, a Isaac, a ti te la daré, y a tu descendencia detrás de ti la daré la tierra. Subió de sobre él Elohim en el lugar que había hablado con él. Entonces erigió Jacob un monumento en el lugar que había hablado con él, que era un monumento de piedra. Libó sobre él libación y vertió sobre él aceite. Llamó Jacob el nombre del lugar donde había hablado allí con él Elohim, Betel. Partieron de Betel, y cuando todavía faltaba un trecho de tierra para llegar a Efrat, dio a luz Rachel, pero le fue difícil su parto. Y cuando se le puso difícil su parto, le dijo la partera: no temas, porque también este será para ti un hijo. Sucedió que al salir su alma, porque murió, que llamó su nombre hijo de mi sufrimiento, pero su padre lo llamó Binyamin. Falleció Rachel y fue enterrada en el camino de Efrat, que es Betlehem, y erigió Jacob un monumento sobre su tumba, que es el monumento de la tumba de Rachel hasta hoy. Partió Israel y tendió su tienda más allá de Migdal Eder. Ocurrió al asentarse Israel en la tierra aquella que fue Reubén, e hizo acostar a Bilhá, concubina de su padre, y oyó Israel, y fueron los hijos de Jacob 12. Los hijos de Lea: Reubén, primogénito de Jacob; Shimón, Leví, Judá, Isahar y Zebulún. Los hijos de Rachel: Yosef y Benjamín. Los hijos de Bilhá, doncella de Rachel: Dan y Naftali. Y los hijos de Silpá, doncella de Lea: Gad y Asher. Estos son los hijos de Jacob que le fueron dados a luz en Padán Aram. Vino Jacob a Isaac su padre en Mamre, Kiriat Arba, que es Hebrón, donde había peregrinado Abraham e Isaac. Fueron los días de Isaac 180 años. Pereció Isaac, falleció y se reunió a su pueblo, anciano y lleno de días, y lo enterraron Esab y Jacob, sus hijos. Bien, en esta parte de la sexta aliyá hablamos acerca de el momento en el cual se encuentra Betel y Jacob, donde confirma todo lo que sucedió en la primera visita que tuvo en Betel, en el sueño de la escalera. Pero de inmediato se dirige hacia otro lugar, y en ese lugar, de camino hacia donde su padre, va a dar a luz a Rachel, quien venía embarazada desde Padán Aram, y allí va a dar a luz, y al tiempo que da a luz muere. Ella le llama hijo de sufrimiento, sin embargo Jacob le pone por nombre Binyamin, pues es un hijo para él apropiado, pues está retornando a casa. Aun cuando la situación ha sido difícil, él le da un nombre positivo a su hijo, positivo en cuanto a su relación con Hashem y de los momentos en que se están viviendo para él. Se hace un recuento de toda su familia, de sus 4 esposas, de sus 12 hijos, y así es como ellos llegan ante Isaac, quien ha de fallecer a la edad de 180 años, y se encuentran para enterrarlos Esab, Jacob y todos sus hijos. La Torá dice que cuando Isaac pereció, falleció y se reunió a su pueblo. Su pueblo, aun cuando está Abraham únicamente, estamos hablando, Abraham es el único que ha fallecido, y su madre, y ahora él dice que fue reunido a su pueblo. Estos dos constituyen todo el pueblo. Abraham y Sara constituyen todo el pueblo, pero a su vez también hablan de esta generación
que se remonta desde ellos hasta Adam Arishon, que se han mantenido fieles a Hashem, aun cuando su comportamiento no se destaque del todo, como lo está haciendo Abraham e Yitzhak y ahora Jacob. Continúa el capítulo 36. Estas son las descendencias de Esab, el cual es Edom. Esab tomó sus esposas de las hijas de Kenán, a Adá, Bat Elón, el Hití, a Aholibamá, Bat Aná, Bat Sibón, a Jibí, a Basemat, Bat Ismael, hermana de Nebaiot. Dio a luz Adá para Esab a Elifaz. Basemat dio a luz a Reuel, y a Aholibamá dio a luz a Yeush, a Yalam y a Korach. Estos son los hijos de Esab que le fueron dados a luz en la tierra de Canaán. Y tomó Esab a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, a todas las almas de su casa, a su ganado, a sus bestias y a todo el patrimonio que había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra por causa de Jacob su hermano, porque era su riqueza demasiada para habitar juntos. Por eso no podía la tierra de su peregrinar sostenerlos por causa de sus ganados. Entonces habitó Esab en el monte de Seir. Esab, él es Edom. Y estas son las descendencias de Esab, el patriarca de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esab: Elifaz ben Adá, mujer de Esab; Reuel ben Basemat, mujer de Esab. Fueron los hijos de Elifaz: Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Timná era concubina de Elifaz ben Esab y dio a luz para Elifaz a Amalek. Estos son los hijos de Adá, mujer de Esab. Estos son los hijos de Reuel, Nahat, Serach, Shama y Misá. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esab. Y estos fueron los hijos de Aholibamá, Bat Aná, Bat Sibón, mujer de Esab, que le dio a luz a Yeush, a Yalam y a Korach. Estos son los jefes de los hijos de Esab. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esab, jefe de Temán, jefe de Omar, jefe de Sefo, jefe de Kenaz, jefe de Korach, jefe de Gatam, jefe de Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Adá. Y estos son los hijos de Reuel ben Esab, jefe de Nahat, jefe de Serach, jefe de Shama, jefe de Misá. Estos son los jefes de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esab. Y estos son los hijos de Aholibamá, mujer de Esab, jefe de Yeush, jefe de Yalam, jefe de Korach. Estos son los jefes de Aholibamá, Bat Aná, mujer de Esab. Estos son los hijos de Esab y estos son sus jefes. Él es Edom. Bien, la Torah va a exponer ahora en el capítulo 36 toda la descendencia de Jacob, de Yitzhak, quien ha fallecido. En primer lugar va a enlistar a la descendencia de Esab, el cual es conocido por Edom, pues es la tierra que él va a fundar a partir de que hay mucha abundancia de bienes entre Esab y Jacob y la tierra ya no puede sostenerlos, pues su ganado era demasiado. Entonces es Esab quien decide hacerse a un lado para permitirle la tierra de la promesa a Jacob. Todo esto se da a raíz de la muerte de Yitzhak. O sea que los hermanos alcanzan a hacer las paces completamente a la muerte de su padre, y tiene la disposición Esab de hacerse un lado para que en Jacob sea tomada toda la promesa y toda la bendición que le corresponde. Ahora bien, dentro de los descendientes de Esab, como ya sabemos, se ha casado con mujeres de allí, de Kenán, de la tierra de Kenán, las cuales le causaron muchas aflicciones a la vida de Ribka. Entre todos los descendientes de Esab va a haber uno que nosotros conocemos muy bien su nombre. Él es Amalek, y solamente va a hacer una vida difícil para los descendientes de Jacob, para cuando el pueblo de Jacob
decaiga en su espíritu de seguir a Kadosh Baruj Hu, que uno de los descendientes de Esab marcadamente va a presionar a fin de que corrijamos el camino y nos acerquemos más a Kadosh Baruj Hu. Sin embargo, nada más es uno solo de los descendientes, los demás no sucederá esto. Esab y Jacob hacen las paces después de la muerte de Isaac, y eso también lo debemos aprender cuando los hermanos, a causa de los problemas de la herencia que generalmente se da, debemos aprender a respetar la última voluntad de los padres y resolver todas nuestras diferencias nosotros como hijos y dar honor a la memoria de nuestros progenitores. Bien, esto es la sexta aliyá. Nos veríamos para la última aliyá en la próxima sesión. Shalom.